Esa noche, Verónica Castro comprendió que el golpe más cruel de su vida no vendría de la prensa, ni de detrás de cámaras, ni de la televisión. Vendría de donde menos lo esperaba. En cuestión de segundos, se dio cuenta de que algo esencial se había roto en su interior, de forma silenciosa e irreversible. Durante décadas, Verónica fue querida por millones, admirada en toda Latinoamérica y considerada un símbolo absoluto de éxito. Pero detrás de esa sonrisa que cautivaba al público, se escondían profundas traiciones, silencios dolorosos y heridas que ninguna actuación podía ocultar. La pregunta que queda es simple, directa e inquietante. ¿Quién lastimó realmente a Verónica Castro y por qué? Suscríbete y dale a me gusta, porque YouTube solo recomienda canales con apoyo real. Si quieres apoyar aún más, usa Super Thanks. Si no puedes, comenta qué te sorprendió más. Mira hasta el final, porque la revelación final te dejará impactado. Verónica creció viendo a su madre enfrentarse al mundo con una valentía serena. Y esto no solo moldeó su personalidad, sino que también le enseñó una lección que llevaría consigo para siempre. La vida exige esfuerzo constante, pero la dignidad y el honor son valores innegociables. Con el tiempo, esta realidad la llevó a desarrollar una madurez precoz e incluso de niña comprendió que el camino al éxito no era fácil, pero era posible con disciplina y perseverancia. Veía a su madre trabajar, incluso cansada, sin quejarse, y esto le hizo comprender que el éxito no nace de la suerte, sino del sacrificio. Esta visión del mundo la acompañó en cada decisión, y por eso, cuando empezó a destacar, no se dejó llevar por la fama, porque sabía que el brillo puede ser fugaz y que la verdadera fuerza reside en mantener los pies en la tierra. Desde pequeña, Verónica aprendió a valorar el trabajo y la honestidad, lo que la distinguió de muchas personas que solo buscaban la apariencia del éxito. Sabía que ser una persona auténtica requería responsabilidad y por eso se esforzaba por cumplir con sus compromisos, incluso cuando nadie la veía. Esta actitud fue fundamental para aprovechar las oportunidades, pues el mundo artístico, por muy encantador que parezca, también está lleno de trampas y falsas promesas. Y Verónica no era de las que se dejaban engañar fácilmente, pues su infancia ya la había preparado para lidiar con las frustraciones. Aún así, no perdió su capacidad de soñar, y esta mezcla de realismo y esperanza es lo que la hizo especial. Poseía la brillantez de quien cree que puede llegar más lejos, pero también la sabiduría de quien sabe que todo logro tiene un precio. Al mismo tiempo, desarrolló una sensibilidad que no todos percibían, pues su fuerza exterior escondía a una persona que sentía profundamente. Verónica era intensa, y esto se reflejaba en su forma de amar y dedicarse a los demás. Cuando se entregaba a alguien, lo hacía con todo su corazón, y esto la hacía vulnerable, pues creía que la lealtad era una moneda que debía ser recíproca. Y es precisamente esta capacidad de amar de verdad lo que hizo que algunas decepciones fueran tan dolorosas posteriormente. Porque cuando alguien da lo mejor de sí y recibe indiferencia a cambio, la herida es profunda. Verónica también aprendió a ser fuerte para no derrumbarse ante los desafíos, pero esta fortaleza no era una fachada, era una elección consciente. Decidió continuar porque sabía que rendirse sería dejar que las dificultades ganaran, y esto se convirtió en una característica definitoria de su trayectoria, pues enfrentó muchos momentos difíciles y aún así siempre encontró una razón para seguir adelante. Al mismo tiempo, poseía un carisma natural que hacía que la gente se acercara a ella con facilidad. No necesitaba forzar nada, porque su presencia bastaba para iluminar el ambiente. Este carisma, sin embargo, no era solo apariencia, era energía, era personalidad, era una forma de conectar con los demás de forma genuina. Y eso es raro, porque mucha gente consigue ser amable, pero pocos logran ser tan sinceros de forma natural. Verónica poseía esta cualidad, y por eso se ganaba al público con una espontaneidad que parecía natural, como si siempre fuera ella misma. Esta autenticidad fue sin duda una de sus mayores fortalezas. Por otro lado,
Esta misma autenticidad también la lastimaba más intensamente, pues esperaba que los demás fueran igual de genuinos. Y cuando alguien le fallaba, no era solo una traición, sino una violación de la confianza que le costaba aceptar. Este miedo a ser abandonada y traicionada, surgido en la infancia, permaneció presente en su vida, pero nunca dejó que dominara sus decisiones. En cambio, usó este miedo como una forma de protegerse, sin dejar de creer en el amor. Y esta búsqueda del amor verdadero, leal y duradero, fue lo que la motivó a seguir adelante, incluso cuando todo parecía difícil. Verónica quería ser amada por completo, no solo admirada. Deseaba a alguien que estuviera a su lado en las buenas y en las malas, alguien que comprendiera su historia y respetara sus heridas. Y esta necesidad de amor era tan intensa que a veces se exponía más de lo debido, porque confiaba en las personas y creía que le corresponderían. Esta confianza, sin embargo, no siempre fue recompensada, y ahí aprendió una lección dura pero esencial. No todos tienen la misma capacidad de amar con la misma intensidad. Aún así, nunca perdió la fe en la humanidad, porque su esencia era la esperanza. Siguió creyendo que el amor verdadero existe y que puede surgir incluso después de tantas decepciones. Esta esperanza fue una de las razones por las que siguió luchando, porque no quería que la vida la convirtiera en alguien amargada o desconfiada. Quería mantener la capacidad de emocionarse, de dejarse cautivar, de entregarse. Y eso es lo que hace que su historia sea tan inspiradora, porque demuestra que es posible ser fuerte y al mismo tiempo mantener el corazón abierto. Verónica no se dejó definir solo por las dificultades, sino por cómo las afrontó. Y esta combinación de resiliencia, sensibilidad, valentía y carisma es lo que la convierte en una mujer extraordinaria, que supo transformar su dolor en fuerza, sin perder la capacidad de soñar con el amor verdadero. Creció con la certeza de que el mundo no es amable con quienes esperan demasiado, así que aprendió a mantener los pies en la tierra, pero también aprendió que la vida no debe vivirse solo con cautela. Comprendió que amar es arriesgarse, y que la valentía de amar es una elección que exige valentía cada día. Su infancia, marcada por observaciones silenciosas y responsabilidades anticipadas, le enseñó que el camino al éxito requiere dedicación, pero también que el corazón no puede ser tratado como moneda de cambio. Vio que muchas personas a su alrededor solo buscaban un reflejo de lo que ella representaba, y no de lo que realmente era. Y esta constatación, aunque dolorosa, la hizo más selectiva, más consciente y más firme en sus valores. Llegó a comprender que la verdadera amistad es escasa y que la lealtad es un tesoro que debe protegerse con esmero. Verónica aprendió a no dejarse llevar por elogios vanos, porque sabía que la brillantez del momento puede ocultar intenciones insinceras. Aprendió a escuchar menos las opiniones de los demás y más su voz interior, porque descubrió que la autenticidad es lo que sustenta una vida digna. Fue esta capacidad de mantenerse fiel a sí misma lo que la mantuvo fuerte incluso cuando el mundo parecía darle la espalda. Con los años, construyó una carrera brillante, pero no permitió que la fama transformara su esencia. Siempre recordó de dónde venía, cómo su madre afrontaba cada día con dignidad, y esto la ayudó a mantener su humildad. Verónica nunca permitió que el éxito la hiciera olvidar quién era, y esto significó que su brillantez estuvo acompañada de una sabiduría excepcional. Sabía que una carrera es importante, pero que la vida es mucho más que eso. Valoraba el amor, la familia, la paz interior, y siempre buscó mantener un equilibrio entre el mundo exterior y su universo interior. Esta búsqueda del equilibrio no fue fácil, porque el éxito a menudo exige sacrificios y tuvo que renunciar a momentos personales para dedicarse al trabajo. Sintió el peso de tener que ser fuerte todo el tiempo y se dio cuenta de que la exigencia de ser perfecta puede ser agotadora. Por eso, se esforzó por aprender a cuidarse, a respetar sus límites y a permitirse el descanso.
y esta habilidad de autocuidado fue un logro tan importante como cualquier premio o reconocimiento. Verónica también tuvo que lidiar con la presión de ser un modelo a seguir para otras mujeres y afrontó esta responsabilidad con respeto. Sabía que su trayectoria podía inspirar a muchas personas y por eso siempre buscó ser consecuente con sus valores. Quería demostrar que es posible ser talentosa y a la vez humana, que es posible brillar sin perder la esencia y que la verdadera fuerza no reside en ser invencible, sino en perseverar incluso cuando se está cansado. Este mensaje es uno de los mayores legados que dejó, porque demuestra que la grandeza no se mide solo por el éxito, sino por cómo se enfrenta la vida. Y a pesar de las decepciones, Verónica mantuvo su dignidad, porque sabía que la integridad es la base de todo. Se negó a aceptar cualquier tipo de falta de respeto y siempre buscó preservar su honor, incluso cuando el mundo parecía querer derribarla. Esta postura requería valentía, porque es más fácil ceder ante las dificultades, pero ella eligió mantenerse firme. Y esta firmeza no la volvió fría, al contrario, siguió siendo una mujer sensible, capaz de amar profundamente. Simplemente aprendió a proteger su corazón, a ser más selectiva y a no dejarse consumir por personas que no merecían su confianza. Verónica comenzó a valorar la calidad por encima de la cantidad, y esto se reflejó en sus relaciones. Eligió rodearse de personas que la respetaban de verdad y la amaban desinteresadamente. Aprendió que la vida es demasiado corta para vivir rodeada de falsedades y que el tiempo es un bien preciado que no se puede desperdiciar con quienes no lo merecen. Y así fue como encontró un nuevo sentido a su vida, porque incluso cuando su brillo se apagó, siguió siendo una mujer completa. Se reinventó, no como una persona diferente, sino como alguien más madura, más consciente y más genuina. Y esta reinvención demostró que su fuerza no residía solo en la fama, sino en su capacidad de mantenerse fiel a sí misma, incluso ante las mayores dificultades. Verónica demostró que es posible sufrir y aún así vivir con dignidad, y que el amor verdadero puede existir incluso después de tantas decepciones. Nunca dejó de creer en el poder del amor, porque esa era su esencia. El éxito llegó de forma arrolladora, y de repente Verónica se vio en el centro de una tormenta de reconocimiento aparentemente interminable. No solo conquistó a una audiencia, sino a generaciones enteras, y el impacto de su presencia en televisión fue tan grande que se volvió imposible ignorar el fenómeno que se desarrollaba. Cuando sus telenovelas comenzaron a alcanzar impresionantes índices de audiencia, el mundo empezó a verla no solo como actriz, sino como un símbolo de una época, alguien capaz de transmitir emociones con una fuerza que conmovía a quienes las veían. Y esto no solo ocurrió en México, el impacto se extendió a otros países, traspasando fronteras e idiomas y dando a conocer su nombre en lugares donde pocos imaginaban que una actriz mexicana podría llegar. Las historias que protagonizó se convirtieron en parte de la vida cotidiana de millones de personas, lo que creó una profunda conexión entre ella y el público. Cuando alguien veía una de sus telenovelas, no solo veía a un personaje, vivía una historia con ella, y esto acentuó aún más el impacto. En cierto momento, Verónica se convirtió en sinónimo de éxito, y la industria lo reconoció de inmediato. Las revistas la presentaron en portadas, los contratos se volvieron cada vez más valiosos y las oportunidades surgieron como si fuera una puerta abierta a todo. Se convirtió en una figura codiciada y la gente quería estar a su lado, ya fuera para trabajar con ella o para acercarse a la brillantez que emanaba. Sin embargo, este tipo de éxito también conllevaba una enorme carga. La fama no era solo un premio, era una responsabilidad. Y esta responsabilidad exigía una entrega total. Verónica tenía que mantener un estándar, una imagen, una energía, porque el público esperaba de ella no solo talento, sino también constancia. Y siempre se esforzó por estar a la altura, incluso cuando su cuerpo y su mente le pedían descanso. Se dedicó intensamente, y esa dedicación se convirtió en rutina. Esta rutina, a su vez, comenzó a exigir un alto precio. La presión de estar siempre en la cima la obligaba a estar en constante movimiento, siempre con nuevos proyectos, siempre con nuevas apariencias, siempre con la sensación de que si se detenía,
todo podría desaparecer. Y este tipo de miedo es común entre quienes alcanzan un éxito tan grande, porque la fama puede ser tan efímera como brillante. Al mismo tiempo, la vida personal de Verónica también empezó a verse afectada. Cuando te conviertes en un fenómeno internacional, ya no hay espacio para la privacidad. Cada paso es observado, cada decisión analizada, y eso puede ser abrumador. Tuvo que aprender a vivir con la sensación de ser siempre observada, y eso puede desgastar a cualquiera. Aún así, siguió dando lo mejor de sí, porque sabía que su carrera lo exigía, y porque estaba orgullosa de lo que había logrado. Contaba con el respeto de sus colegas, el reconocimiento de directores y productores y el cariño del público, algo que siempre valoró. Pero a pesar de toda su brillantez, empezaron a aparecer signos de desgaste tras bambalinas. Su entorno notó que algo estaba cambiando. Verónica parecía más cansada, no solo física, sino emocionalmente. El intenso ritmo de trabajo empezaba a pasarle factura y la presión por mantener una imagen perfecta empezaba a pesarle. Ya no era solo una actriz talentosa, era una marca, y eso exige una dedicación total. Y cuando te conviertes en una marca, tu valor se mide no solo por el talento, sino también por tu capacidad para seguir siendo relevante. Esto puede generar una especie de agotamiento silencioso porque nadie habla abiertamente de cuánto cuesta. Y al mismo tiempo surgió una desconfianza silenciosa, como si Verónica presintiera que este cuento de hadas no duraría para siempre. Este sentimiento no era paranoia, era intuición. Sabía que en un mundo tan volátil, el éxito puede cambiar rápidamente. Observó a la gente que la rodeaba y quizás comenzó a darse cuenta de que no todos estaban allí por amor o admiración genuinos. En una industria donde los intereses se mezclan con las amistades, es difícil distinguir quién está realmente de tu lado. Y esta constatación puede ser dolorosa porque te encuentras rodeado de gente, pero al mismo tiempo te sientes solo. Verónica, que siempre había sido fuerte y decidida, comenzó a experimentar un periodo de ansiedad interna. Siguió trabajando, pero la emoción inicial parecía haberse desvanecido. Lo que una vez había sido alegría, ahora conllevaba una gran sensación de responsabilidad. Esto no significaba que no disfrutara de lo que hacía, sino que empezaba a sentir el peso de llevar sobre sus hombros semejante fenómeno. La fama, que antes era motivo de celebración, ahora también era fuente de tensión. Cada nuevo proyecto traía consigo expectativas aún mayores, y esto puede ser una carga para cualquiera. Y cuando el cuerpo empieza a mostrar signos de fatiga, la mente también empieza a exigir un respiro, un momento de descanso, un respiro. Pero para alguien como Verónica, que siempre se había dedicado con disciplina, parar no era fácil. Estaba acostumbrada a seguir adelante, a continuar, a no rendirse. Y esto puede ser una cualidad, pero también puede convertirse en una trampa, porque la persona termina sacrificando demasiado. Y a pesar de todo, seguía siendo admirada. El público seguía viéndola como esa estrella que brillaba en telenovelas icónicas y la gente seguía sintiendo una conexión emocional con ella. Incluso con el agotamiento, seguía transmitiendo emociones, porque eso era parte de su esencia. Seguía siendo capaz de llegar al corazón de la gente, e incluso cuando aparecían signos de cansancio, seguía siendo un modelo a seguir. Pero detrás de esa imagen, había una mujer que empezaba a cuestionarse qué era lo que realmente importaba. Empezaba a darse cuenta de que quizás el éxito no bastaba para llenar todo lo que sentía por dentro. Y en el fondo, sabía que necesitaba cuidar de sí misma, no solo de su carrera. Y esa es una lección importante porque demuestra que incluso las personas más brillantes necesitan cuidado, descanso y amor. El éxito puede ser maravilloso, pero también agotador. Y Verónica, con todas sus fuerzas, empezó a vivir esta realidad con más intensidad, dándose cuenta de que el cuento de hadas, por muy bonito que pareciera, también tenía un alto precio, y que, en algún momento, la vida podría exigirle elegir entre seguir a ese ritmo desenfrenado o buscar un equilibrio que no siempre era fácil de encontrar. Empezó a darse cuenta de que su carrera, por brillante que fuera, no sustituía la necesidad de estar en paz consigo misma. Sentía que la fama, que antes la hacía sonreír, ahora a veces la dejaba con una sensación de vacío, como si los aplausos no fueran suficientes para llenar lo que llevaba dentro.
Y esta es una realidad que muchos no comprenden, porque cuando alguien parece tenerlo todo, el mundo tiende a creer que la vida es perfecta. Pero Verónica sabía que no era así. Sabía que el éxito puede ser una bendición, pero también una prisión, porque exige estar siempre disponible, siempre fuerte, siempre impecable. Y eso es agotador. Empezó a notar que cuanto más daba, menos se quedaba para sí misma. Y por mucho que intentara mantener una imagen de control, la tensión interna se hacía cada vez más evidente. Sentía que necesitaba un momento para respirar, para redescubrirse, para recordar quién era más allá de las telenovelas y de los personajes. Y esta búsqueda del equilibrio es algo que muchos enfrentan, pero pocos logran admitir. Verónica, con toda su valentía, empezó a reconocerlo. Y eso es señal de madurez, porque admitir que necesitas bajar el ritmo no es debilidad, es sabiduría. Empezó a comprender que el éxito no puede ser el único objetivo en la vida, y que la salud emocional es tan importante como el éxito profesional. Empezó a cuestionarse qué quería realmente, cuáles eran sus verdaderos deseos, más allá de su carrera. Y esta reflexión, aunque dolorosa, fue esencial para avanzar con mayor conciencia. Verónica siguió siendo un modelo a seguir, pero ahora con una perspectiva más humana, más real. Y eso es lo que hace que su trayectoria sea tan inspiradora, porque demuestra que la brillantez puede existir, pero que la persona detrás de ella también necesita ser cuidada. Aprendió que la fama no define quién eres, y que el verdadero valor reside en la capacidad de ser fiel a ti misma, incluso cuando el mundo exige demasiado. Y incluso bajo todo ese peso, siguió luchando, porque esa era su esencia. No se rindió fácilmente, e incluso cuando su corazón le pedía un respiro, continuó, porque la disciplina y la pasión por lo que hacía eran parte de su naturaleza. Y eso es lo que hace de Verónica una figura tan admirada, porque no solo brilló, sino que perseveró, enfrentó desafíos, creció. La primera gran ruptura llegó de donde Verónica menos lo esperaba, la misma industria que la había hecho famosa, porque cuando alguien se convierte en un ícono, las dinámicas de poder cambian y las decisiones dejan de ser puramente profesionales para volverse políticas. En un entorno donde se entrelazan contratos, estrategias e intereses, comenzó a darse cuenta de que el control sobre su propia carrera se le escapaba de las manos. Lo que una vez fue un camino construido con talento y dedicación, se transformó gradualmente en un tablero de ajedrez donde otros movían las piezas. Surgieron conflictos internos, luchas de poder y decisiones tomadas sin su participación, socavando su sentido de pertenencia a la cadena donde había desarrollado gran parte de su carrera. El distanciamiento fue gradual, casi imperceptible al principio, pero con el tiempo se hizo evidente que las prioridades habían cambiado. Y este cambio no fue solo administrativo, fue emocional, porque la televisión era más que un trabajo para Verónica, era un lugar donde se sentía reconocida y protegida. Perder ese espacio fue como perder parte de su propia identidad, y eso duele más que cualquier crítica externa, porque la persona siente que la están expulsando de un hogar que construyó con esfuerzo. Y cuando eso sucede, el impacto va más allá de su carrera, pues afecta la autoestima y el sentimiento de valía personal. Siempre había sido una persona que luchaba por cada logro, así que ver cómo todo se volvía distante y complicado fue una herida difícil de aceptar. Lo que hizo aún más dolorosa esa pérdida fue el hecho de que no solo estaba perdiendo oportunidades, sino un lugar que la definía, un escenario que la validaba, una rutina que daba sentido a sus días. La industria que le había aplaudido y celebrado ahora parecía indiferente, y eso despertó algo profundo en ella. Ella, que siempre había tenido disciplina y determinación, se encontró en un escenario donde nada parecía estar bajo su control. La sensación de que alguien decidiera por ella, incluso sin su consentimiento, era angustiosa. Empezó a darse cuenta de que en una estructura tan grande y llena de intereses creados, su voz podía ser silenciada, y que su presencia, por fuerte que fuera, no siempre garantizaba espacio. Esta es una dura realidad para cualquiera, pero para alguien que siempre se había entregado en cuerpo y alma, fue especialmente difícil. Sin embargo, el dolor más profundo no provenía del trabajo, porque el mundo puede ser injusto, pero el corazón tiende a adaptarse.
el dolor más intenso provenía de su vida personal, porque es ahí donde uno se siente más vulnerable, más expuesto y más desprotegido. Verónica vivió relaciones románticas marcadas por decepciones, promesas incumplidas y exposiciones públicas que dejaron cicatrices duraderas, y la sensación de que el amor no siempre es fiel a la imagen que crea. Cuando la vida amorosa se convierte en noticia, lo íntimo se convierte en algo comentado por desconocidos, y esto puede transformar los sentimientos en un espectáculo. Aprendió, a las malas, que no todo lo que parece amor es compromiso, y que algunas personas se acercan por interés propio, conveniencia o vanidad, no por sinceridad. Esto deja cicatrices invisibles que cambian la forma en que una persona se relaciona con los demás, porque el miedo a ser lastimada de nuevo comienza a guiar sus decisiones y actitudes, e incluso con toda la fuerza y el carisma que demostró, en su interior cargaba con el peso de la confianza rota, la esperanza destrozada y un corazón que tuvo que aprender a protegerse. Lo que parecía una vida perfecta por fuera era un terreno delicado por dentro, donde cada nueva relación requería cuidado porque el riesgo de decepción era alto. Se volvió más selectiva, más cautelosa y a veces incluso más distante, consciente de que cuando el amor se convierte en noticia, deja de ser algo sagrado para convertirse en un producto. Y esta es una realidad que muchos no comprenden, porque cuando alguien es famoso, se tiende a pensar que todo es fácil, que todo es glamuroso, que todo es brillo. Pero Verónica descubrió que el brillo también puede ser una trampa, porque atrae a la gente buena, pero también a quienes quieren aprovecharse. Y cuando eso sucede, el corazón se hiere, porque la persona que siempre dio lo mejor de sí comienza a preguntarse si vale la pena volver a confiar. Tuvo que lidiar con promesas incumplidas, palabras dichas solo para complacer, gestos que parecían amor pero eran solo estrategias. Y esto erosionó su capacidad de creer plenamente, porque comenzó a darse cuenta de que lo que se ve no siempre es real. Pero, a pesar de todo esto, nada se compara con el conflicto más delicado de todos, aquel sin guión, sin cámara y que no se puede controlar con la actuación, porque es el conflicto dentro de su propia familia. La relación problemática con su hijo, Cristian Castro, fue la herida que más dolió, porque cuando se trata de un hijo, el amor es natural e inevitable, pero también es donde las expectativas son mayores y las decepciones más profundas. Las discusiones públicas, los distanciamientos, los intentos de reconciliación y las nuevas rupturas expusieron una herida que nunca sanó del todo. Y esta exposición fue especialmente dolorosa porque transformó un asunto íntimo en algo que todos discutían como si fuera entretenimiento. Verónica, quien siempre había sido una mujer fuerte, tuvo que enfrentarse a la realidad de que, por mucho que se intente, no siempre es posible controlar el camino de otra persona. Y cuando ese camino se desvía, la sensación de fracaso es inevitable, porque la madre tiende a sentir que podría haber hecho más, que las cosas podrían haber sido diferentes, que podría haber estado más presente, incluso cuando la vida le exigía demasiado. El hecho de que su relación con su hijo fuera seguida por cámaras y periódicos hizo que el dolor fuera aún más cruel, pues no tenía derecho a vivir el proceso en silencio, y cada intento de reconciliación era analizado y juzgado por personas que desconocían la verdad. Lo que para una madre sería un momento íntimo, para el público era solo otro capítulo de una historia que parecía interminable. Y esta presión es devastadora, porque cuando se es una figura pública, incluso el dolor se convierte en un espectáculo. Verónica sabía que por mucho que quisiera, no podía controlar lo que la gente pensaba o decía. Sabía que, incluso si se explicaba, la opinión pública a menudo ya estaba formada. Y esto, para alguien que siempre valoró la verdad, era especialmente difícil. La maternidad no tiene guión ni pausa, y por mucho que fuera una estrella, también era una mujer con vulnerabilidades y la necesidad de ser comprendida. Y ningún dolor era más intenso que el que provenía de su propia familia, porque es en la familia donde una persona espera encontrar apoyo, comprensión y amor incondicional. Cuando esto no sucede, la sensación es de vacío, pérdida y abandono. Y este sentimiento puede acompañar a una persona durante años, incluso si sigue brillando en público. Verónica sabía que el mundo la veía como una figura insuperable,
Pero la realidad era diferente, porque detrás de ese brillo se escondía una mujer que luchaba con sentimientos que no tenían fácil solución. Sabía que, por mucho que lo intentara, algunas heridas nunca sanan del todo, y que la relación con un hijo puede ser un campo minado, donde cualquier paso puede causar dolor. Y esto no disminuye el amor, al contrario, lo intensifica aún más, porque el corazón sigue anhelando, incluso cuando la razón se ha rendido. Siguió buscando la reconciliación, intentando encontrar la manera de que la relación volviera a ser lo que siempre había soñado. Pero al mismo tiempo, tuvo que aprender a aceptar que no todo depende de uno mismo. Y esa es una dura lección, porque una madre siempre quiere proteger, siempre quiere arreglar las cosas, siempre quiere ser la solución. Pero la vida a menudo no le da esa oportunidad. Y así continuó su vida, intentando equilibrar su carrera, su imagen pública y su dolor privado, encontrando fuerza donde parecía no quedarle y aprendiendo que la grandeza de una persona no solo reside en el éxito que alcanza, sino también en su capacidad de perseverar, incluso cuando la vida parece conspirar en su contra. Siguió siendo admirada, pero también siguió siendo humana, y esa humanidad es lo que hace que su historia sea tan real e impactante. Con el tiempo, Verónica se fue retirando poco a poco de los focos, como si apagara una luz que una vez brilló con fuerza. Este alejamiento no fue accidental. La vida misma le había demostrado que la brillantez externa no podía llenar el vacío interior. Empezó a cancelar proyectos, rechazando invitaciones que habría aceptado sin dudarlo, lo que sorprendió a muchos, porque alguien que antes había estado tan presente y tan solicitada parecía retirarse de la escena para siempre. Lo que pocos comprendían era que para ella, este alejamiento era una forma de protección, una forma de preservar la energía que le quedaba e intentar recuperar lo que la fama y su carrera habían consumido. En lugar de perseguir nuevos papeles, eligió el silencio, y el silencio, para alguien que siempre había estado en el candelero, tiene un peso enorme. No desapareció por falta de talento ni de oportunidades, sino porque la vida empezó a exigirle algo que la industria nunca tuvo, algo que no se puede comprar con dinero ni contratos millonarios. Necesitaba cuidarse, necesitaba respirar, necesitaba intentar redescubrirse. Y fue durante este periodo que las escasas entrevistas comenzaron a revelar algo que el público no estaba acostumbrado a ver en ella. Porque Verónica siempre había sido una mujer que sabía mostrarse fuerte, segura e inquebrantable. Pero en esas pocas ocasiones, sus palabras salían cargadas de agotamiento emocional y había una tristeza sutil, casi invisible, que parecía ocultarse tras su tono de voz. Hablaba con la misma elegancia de siempre, pero lo que se escondía tras sus frases era una profunda soledad, una sensación de que a pesar de estar rodeada de gente, se sentía sola. Y esta soledad no era solo física, sino emocional, porque descubrió que en muchos momentos lo que parecía amor era solo conveniencia, y lo que parecía lealtad, solo interés propio. En un mundo donde la fama abre puertas, también es común que atraiga a personas que se acercan a ti por lo que representas, no por quién eres realmente. Y eso puede ser devastador para alguien que siempre ha creído en el valor de las relaciones auténticas. Verónica, quien siempre ha sido una mujer de sentimientos intensos, comenzó a comprender que la confianza es un tesoro escaso y que cuando se rompe, la herida no sana fácilmente. En sus propias palabras, sin mencionar nombres, dejó claro que había sido traicionada por personas en quienes confiaba plenamente. Y esto es algo que sacude los cimientos de cualquiera, porque la traición no solo destruye la relación, sino también la forma en que se ve el mundo. Demostró con delicadeza que el dolor no solo provenía del engaño, sino de la sensación de haber sido utilizada, de haber sido colocada en una posición donde el amor era moneda de cambio. Y cuando esto sucede, uno comienza a cuestionarlo todo, incluso lo que antes parecía incuestionable. Y aunque la fama parezca ofrecer una vida de lujo y comodidad, también puede ser terreno fértil para la decepción, porque el glamour atrae a quienes quieren aprovecharse. Y Verónica, con toda su experiencia, terminó descubriendo esto a las malas, porque siempre había sido una mujer que se entregó por completo. Y cuando uno se entrega de verdad, la posibilidad de salir lastimada es mayor.
Por lo tanto, su retirada no fue solo una decisión profesional, sino también emocional. Como si dijera que ya no quería vivir en un mundo donde el amor es algo manipulable. Y al mismo tiempo, empezó a adoptar una vida cada vez más reservada, porque lo que más necesitaba en ese momento era paz. Y la paz, para alguien que siempre ha estado en el punto de mira, solo existe con distancia. No necesitaba demostrar nada a nadie, porque ya había demostrado su talento y su capacidad. Y al mismo tiempo, también sabía que la vida no se trata solo de lo que se logra, sino de lo que se preserva. Y preservar en ese momento significaba proteger su corazón. Y fue en ese momento que muchos empezaron a comprender que el golpe más duro de su vida no fue perder su espacio televisivo, porque el espacio televisivo se puede recuperar, se puede reemplazar por otros proyectos, pero el amor perdido no regresa de la misma manera. Lo que realmente la dolió fue darse cuenta de que el amor que más protegía no siempre era correspondido. Y ese es un dolor que no se mide en audiencia, contratos ni reconocimiento. Es un dolor que se mide en largas noches, en silencio, en lágrimas que nadie ve, y en la sensación de que por mucha razón que hayas tenido, el mundo no siempre te corresponde de la misma manera. Verónica, quien siempre ha sido una mujer de gran coraje, tuvo que enfrentarse a la realidad de que no todos los que se acercan a ti aportan valor, y que a veces la vida te enseña a elegir el silencio como respuesta, porque el silencio es una forma de dignidad. Y a pesar de todo, siguió siendo admirada, porque la gente ve su brillo y olvida que detrás hay alguien que siente, que sufre y que también necesita cuidados. Y aún con todo el dolor, siguió siendo un ejemplo a seguir, porque su grandeza no solo reside en sus éxitos, sino también en cómo afrontó los momentos más difíciles sin perder su esencia, sin dejar que el sufrimiento la transformara en alguien diferente. Siguió su camino, más reservada, más selectiva, más consciente y quizás, en el fondo, más protegida. Y así fue como muchos comprendieron que el verdadero golpe no fue su salida de la televisión, sino el hecho de que detrás de todo el glamour había una mujer que, como cualquier otra, solo quería ser amada de verdad, y que al descubrir que ese amor no era correspondido, decidió alejarse para no perderse por completo. Se dio cuenta de que la vida tenía más capas de las que imaginaba, y que el éxito, por brillante que fuera, no era capaz de llenar todo lo que el corazón necesitaba. Y fue en ese momento que empezó a comprender que la paz no se alcanza con la fama, sino con decisiones que respetan los propios límites. Empezó a aprender a decir no, a rechazar lo que no tenía sentido y a valorar su propia tranquilidad. Y esta transformación, aunque silenciosa, fue una de las más importantes de su vida, porque demostró que una mujer puede ser poderosa sin necesidad de demostrar nada a nadie, y que la verdadera grandeza reside en reconocer lo que te hace sentir bien y lo que te destruye. Lejos de las telenovelas, Verónica tuvo que aprender a vivir sin personajes, sin aplausos y sin el escudo de la fama. Esta transición fue más difícil de lo que muchos imaginaron, porque la vida de una estrella suele estar guiada por la rutina, el glamour y la validación externa. Y cuando todo eso desaparece, la persona necesita redescubrir su propia esencia sin la protección de lo que siempre la definió. Tuvo que lidiar con la sensación de vacío que surge al dejar de ser la persona que todos esperan que seas y convertirte en ti misma, sin guión, sin cámara y sin público. Esta etapa le exigió reconectar con su propia vida, con sus emociones y con sus necesidades. Y esto no siempre es fácil cuando una carrera se ha construido durante décadas sobre una imagen pública tan sólida. Verónica necesitaba comprender que el éxito no es una garantía permanente, que la fama puede desaparecer tan rápido como apareció, y que cuando eso sucede, lo que queda es la persona detrás de ese nombre. Tuvo que aprender a mirarse al espejo sin compararse con su pasado y sin exigirse la misma intensidad, porque el cuerpo y la mente también cambian con el tiempo. Esta adaptación, por sencilla que parezca,
requiere una fuerza enorme, pues la persona necesita aceptar que ya no es la misma, que la vida ya no ofrece las mismas oportunidades, y esto puede generar una sensación de pérdida, no solo de estatus, sino de identidad. En este proceso, Verónica enfrentó problemas de salud que perturbaron aún más su rutina y energía, y tuvo que lidiar con el hecho de que el cuerpo no es invencible, por muy fuerte que sea el corazón. La salud es algo que a menudo solo notamos cuando empieza a fallar, y esto puede ser aterrador, porque la persona se da cuenta de que ya no puede controlarlo todo. Para alguien acostumbrado a tener el control de su carrera, esto es un shock, porque el cuerpo empieza a imponer límites y la mente necesita aceptar que la fuerza no es infinita. Y cuando la salud se debilita, el aislamiento tiende a crecer, porque la persona necesita descanso, cuidados y espacio para recuperarse. Verónica experimentó periodos de aislamiento no por elección propia, sino por necesidad, pues necesitaba distanciarse del ruido externo para escuchar su propio corazón. El aislamiento, por necesario que sea, puede ser solitario, porque uno se siente separado del mundo, como si observara la vida desde lejos. Y esto puede aumentar la sensación de soledad, especialmente cuando siempre ha estado rodeada de gente, cámaras y atención. Tuvo que aprender a vivir con este silencio y transformar este momento en un tiempo de reflexión, sanación y reconexión consigo misma. Al mismo tiempo, tuvo que enfrentar una lucha silenciosa por preservar su dignidad en medio de los rumores y el juicio público. Porque cuando una persona es famosa, cualquier noticia se convierte en objeto de especulación, y a menudo la información se distorsiona para alimentar el sensacionalismo. Verónica vivió momentos en los que su vida fue objeto de debate como si fuera un producto, y esto puede ser devastador, porque la dignidad de una persona no debe ser puesta a prueba públicamente. Ella, que siempre ha sido una mujer de principios y respeto, tuvo que defenderse sin necesariamente exponerse, porque sabía que responder a todo podía alimentar aún más los rumores. Esta postura requiere mucha madurez, porque es más fácil reaccionar con ira, pero ella optó por preservar su integridad, incluso cuando la situación parecía injusta. Comprendió que el silencio puede ser una forma de dignidad y que la mejor respuesta suele ser seguir viviendo con dignidad sin rebajarse al juicio ajeno. También se dio cuenta de que, en el mundo de las celebridades, lo que se dice con facilidad suele ser lo que menos se sabe, y que las palabras sueltas pueden herir sin reparar jamás el daño. Por lo tanto, prefirió evitar las discusiones públicas y dedicarse a cuidarse, entendiendo que la exposición constante podía traer más dolor que beneficio. Este camino, aunque silencioso, requirió valentía, porque es difícil retirarse cuando el mundo está acostumbrado a verte en el centro de atención, y al mismo tiempo tuvo que lidiar con la sensación de que el tiempo pasaba, de que la vida no espera y de que cada momento perdido era irrecuperable. La presión interna para seguir siendo relevante puede ser enorme y tuvo que aprender a resistirla, aceptando que la vida tiene etapas y que cada una exige un enfoque diferente. Verónica necesitaba descansar, bajar el ritmo y ser humana. Tenía que aceptar que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, porque su historia ya hablaba por sí sola. Aún así, el proceso no fue sencillo, porque una mente acostumbrada al intenso ritmo de la televisión puede tardar en adaptarse al silencio, y un corazón acostumbrado al cariño del público puede extrañar la energía de la audiencia. Por eso, buscó nuevas maneras de conectar con el mundo, sin la necesidad de estar siempre en el foco de atención, y encontró en la tranquilidad y la privacidad un refugio que antes parecía imposible. Y a pesar de todo esto, su legado permaneció intacto, porque lo cierto es que el público nunca olvida a quienes realmente han impactado sus vidas. Las telenovelas y los personajes de Verónica siguen vivos en la memoria de quienes crecieron viéndolos, y esta conexión emocional es algo que nadie puede borrar.
Lo que construyó no es solo una carrera, sino una influencia cultural que se extendió por generaciones, y eso es algo que permanece incluso cuando la persona ya no está en el foco de atención. Verónica continuó siendo reconocida como una de las figuras más importantes de la televisión latinoamericana, porque su talento trascendió fronteras y su presencia en pantalla conmovió profundamente a la gente. No fue solo una actriz, fue un símbolo de una época, un referente de talento y presencia, y eso no se desvanece con el tiempo. Incluso cuando su brillo disminuyó, su impacto perduró. Continuó siendo vista como una artista que marcó generaciones porque sus telenovelas formaron parte de la vida de muchas familias y porque sus personajes eran capaces de transmitir emociones intensas, hacer reír, llorar y reflexionar. Verónica también allanó el camino para muchas otras mujeres porque demostró que una mujer puede ser protagonista, puede ser fuerte, puede liderar, puede brillar y puede ser reconocida internacionalmente. Y esto inspiró a muchas otras actrices a creer que era posible llegar lejos. Demostró que el talento y la determinación pueden superar barreras y que una mujer puede ganarse el respeto y la admiración en una industria que no siempre es justa. Y aunque su brillantez ahora viene con cicatrices, estas no disminuyen su valor. Al contrario, humanizan su historia, mostrando que incluso las leyendas enfrentan batallas y que la grandeza no se trata de ser perfecto, sino de continuar, incluso con heridas. Las cicatrices de Verónica son señales de que vivió intensamente, que amó, que luchó, que sufrió y que aún así siguió manteniendo su dignidad. Y esta dignidad es parte esencial de su legado, porque demuestra que, incluso cuando la vida es dura, es posible mantenerse fiel a uno mismo. Verónica dejó una huella que va más allá de la pantalla, porque enseñó que la brillantez puede ser fugaz, pero la esencia permanece. Demostró que la verdadera fuerza reside en reconocer las propias limitaciones, en cuidarse, en preservar la dignidad y en continuar incluso cuando el mundo parece haberle dado la espalda. Al final, la mayor traición en la vida de Verónica Castro no fue un escándalo ni un titular sensacionalista, porque esas cosas pasan rápido y aunque duelan, dejan cicatrices que el tiempo puede suavizar, pero no transforman la esencia de una persona. Lo que realmente marcó su vida fue la suma de abandonos emocionales, relaciones rotas y silencios familiares. Un dolor que no se resuelve con aplausos, premios ni el resplandor de las cámaras. Verónica fue querida por millones, y eso es algo que pocas personas pueden experimentar. Pero incluso con todo ese cariño, fue herida justo donde más necesitaba protección, donde su corazón debería sentirse seguro. Y esa es una dura verdad, una que jamás podría caber en un guión de telenovela, porque las telenovelas siempre buscan un final redentor, una reconciliación, una lección clara, mientras que la vida real no siempre ofrece respuestas y a menudo solo deja la sensación de que algo quedó incompleto. Con los años, tuvo que aprender que el amor puede ser un sentimiento hermoso y a la vez una trampa, porque cuando confías, cuando te entregas, cuando crees de verdad, el riesgo de salir herida aumenta. Y Verónica, que siempre tuvo el coraje de amar intensamente, descubrió que esa intensidad también conlleva vulnerabilidad y que a veces la persona a la que más proteges es precisamente la que más te hiere, ya sea por distancia, egoísmo, falta de madurez o simplemente por incapacidad de corresponder. Esta acumulación de abandonos emocionales no ocurrió de golpe, fue un proceso gradual, como si cada decepción fuera una pequeña grieta en su corazón, hasta que se volvió frágil, pero aún así siguió latiendo. Y lo más triste es que cuando la herida es emocional, es invisible, haciendo que el sufrimiento sea poco atractivo para quienes están fuera de la historia. Y es precisamente esta invisibilidad la que hace que todo sea aún más solitario. Verónica, a pesar de ser una figura pública, vivió momentos en los que se sintió sola.
porque la fama no llena el vacío que deja la ausencia de alguien verdaderamente a su lado. Puede ser aplaudido por miles, pero aún así extrañar un abrazo genuino. Y esa falta es una especie de traición, porque la persona espera, como mínimo, que quienes deberían estar más cerca no la abandonen cuando más la necesita. Las relaciones rotas, a su vez, fueron una parte dolorosa de este camino, porque no solo dejan una sensación de pérdida, sino que también afectan la autoestima y la confianza. Cuando alguien se vuelve público, es común creer que la gente se acerca por admiración, pero lo cierto es que no todos los acercamientos son sinceros. Algunos están motivados por el interés propio, la conveniencia, el estatus o la necesidad de estar cerca de los focos de atención. Y cuando descubres esto, el impacto es profundo, porque te das cuenta de que el mundo puede ser mucho más frío de lo que parece. Verónica, con su sensibilidad y generosidad, fue capaz de entregarse, de abrirse, de confiar, y esto la hizo aún más humana, pero también más expuesta. Vivió la paradoja de ser amada y al mismo tiempo no ser comprendida del todo, porque el público veía a la estrella, pero no a la mujer que sentía, que sufría, que se cuestionaba. Y el silencio de la familia fue quizás el golpe más duro de aceptar, porque la familia es el lugar donde se espera encontrar aceptación, comprensión y apoyo, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Cuando ese apoyo no llega, la persona se siente impotente, como abandonada en un mundo que exige fuerza, pero no ofrece consuelo. Verónica, quien siempre ha sido una figura prominente, tuvo que lidiar con esta realidad y no fue fácil, porque el orgullo y el dolor van de la mano. Quería ser fuerte, quería mantener la imagen de una mujer invencible, pero en su interior su corazón clamaba por cuidado, atención y presencia. Y lo más doloroso es que cuando la herida proviene de la propia familia, no tiene dónde esconderse, porque el recuerdo siempre está presente y el vínculo es inevitable. No se pueden romper lazos sin más, porque la familia es parte intrínseca de la identidad, e incluso cuando hay distancia, permanece. Por lo tanto, esta traición no fue un hecho aislado, fue una acumulación de situaciones que corroyeron su alma. Fue la sensación de que por mucho que se esforzara, por mucho que diera, por mucho que se entregara, la recompensa no era proporcional. Y esto, para alguien que siempre creyó en el valor del amor y la lealtad, es devastador. Verónica aprendió entonces que la vida no siempre es justa y que las personas que parecen más cercanas no siempre son las que más te protegen. Y esta es una lección dolorosa porque requiere que una persona cambie su forma de relacionarse, que aprenda a protegerse, a poner límites, y esto puede ser difícil para alguien que siempre ha sido tan abierta y generosa. Necesitaba aprender a decir que no, a no exponerse demasiado, a no entregar su energía a quienes no la merecen. Y esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, ocurre con el tiempo, con la experiencia, con el dolor y con la reflexión. Y aún así, siguió siendo Verónica, con su esencia, su talento, su capacidad para conmover, pero ahora con una carga más pesada, pues cargaba con cicatrices que nadie veía. Lo que hace esta historia aún más conmovedora es que, a pesar de todo, siguió siendo admirada, y esto demuestra su fortaleza, porque no dejó que el dolor la destruyera. Siguió adelante, incluso cuando la vida parecía injusta, y eso es señal de valentía. E incluso cuando el mundo parecía darle la espalda, siguió siendo recordada como una de las grandes figuras de la televisión, porque lo que construyó fue más grande que cualquier dificultad. Pero al mismo tiempo, es imposible negar que el dolor marcó su camino, porque no es alguien que vive solo por los logros, es alguien que vivió intensamente, con amor, con sufrimiento y con ganas de seguir. La mayor traición, entonces, no fue un hecho aislado, fue la suma de momentos en los que se sintió sola, en los que se sintió desprotegida, en los que se dio cuenta de que no todos los lazos son tan fuertes como parecen. Y esta percepción es difícil de aceptar, porque la gente tiende a creer que el amor es constante, que es algo que permanece, que es algo que no se rompe.
Pero la vida demuestra que el amor a veces es frágil y que las personas pueden fallar, distanciarse, perderse. Y esto no disminuye el valor de quienes aman. Al contrario, demuestra que amar es un acto de valentía porque implica riesgo. Verónica, a lo largo de su vida, demostró esta valentía porque amó. Se entregó aún sabiendo que podía salir lastimada. Y eso es lo que la hace aún más admirable, porque no se amargó, no dejó que el dolor la convirtiera en alguien frío. Siguió siendo humana, y esa es la prueba de su grandeza. Y por injusta que haya sido la vida a veces, dejó un legado que trasciende la pantalla, porque demostró que es posible brillar y al mismo tiempo ser vulnerable. Demostró que la fuerza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de continuar, incluso cuando el corazón está cansado. Y esa es la verdad que jamás podría caber en un guión de telenovela, porque a las telenovelas les gustan los finales perfectos, pero la vida real está hecha de matices, de pérdidas, de silencios y de lecciones aprendidas. La historia de Verónica Castro demuestra que la fama no protege del dolor y que, a menudo, los aplausos más fuertes no pueden silenciar las heridas más profundas. Y si esta historia te impactó, espera a conocer a otro gran ícono latino que brilló frente a las cámaras, pero sufrió lejos de ellas. La siguiente historia podría sorprenderte aún más.